Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los cuales constituyen las biomoléculas: glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Estos 6 elementos son los principales componentes de las biomoléculas debido a que, primero, permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos, compartiendo electrones, debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. 2. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales, para formar compuestos con número variable de carbonos. 3. Permiten la formación de enlaces múltiples, dobles y triples entre carbono y carbono, carbono y oxígeno, carbono y nitrógeno, así como estructuras lineales, ramificadas, cíclicas, heterocíclicas, etc. 4. Permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales: alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, etc., con propiedades químicas y físicas diferentes. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en 4 grandes tipos: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Carbohidratos. Son moléculas biológicas muy abundantes. Se les conoce con el nombre de azúcares y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos o azúcares se pueden encontrar en diferentes formas. Monosacáridos. Son la unidad más pequeña de los azúcares. Azúcares simples como la glucosa y la fructosa. Oligosacáridos. Esos carbohidratos están formados por la unión de 2 a 10 unidades de azúcar, como la sacarosa. Polisacáridos. Como su nombre lo dice, son largas cadenas formadas por varias unidades de azúcar, incluso cientos, como el almidón y el glucógeno. Formación. Los disacáridos y los polisacáridos se forman por reacciones de condensación. En las unidades de monosacárido se unen en forma covalente con la eliminación de una molécula de agua y pueden ser escindidas nuevamente por hidrólisis, con la incorporación de una molécula de agua. Los hidratos de carbono pueden estar unidos en forma covalente a proteínas y constituir glucoproteínas o lípidos y formar glucolípidos. Ambos compuestos forman parte de las membranas plasmáticas. Los carbohidratos también los podemos clasificar de la siguiente forma: carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y los disacáridos. Por ejemplo, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa. Se caracteriza por absorberse rápidamente en el organismo. Carbohidratos completos. Son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de ese grupo encontramos la celulosa, hemicelulosa, almidón, etc. Se caracterizan por ser de absorción lenta. Funciones y características de los carbohidratos. Energéticas: glucógeno en animales y almidón en vegetales, bacterias y hongos. Reserva: los carbohidratos se almacenan en forma de almidón en los vegetales, gramíneas, leguminosas y tubérculos, y de glucógeno en los animales. Compuestos estructurales: como la celulosa en vegetales, bacterias y hongos, la quitina en artrópodos. Los carbohidratos estructurales forman parte de las paredes celulares en los vegetales y les permiten soportar cambios en la presión osmótica entre los espacios intra y extracelulares. Precursores: los carbohidratos son precursores de ciertos lípidos, proteínas
y dos factores vitamínicos, el ácido ascórbico, vitamina C, y el inositol. Señales de reconocimiento, como la matriz extracelular. Los carbohidratos intervienen en complejos procesos de reconocimiento celular, en la aglutinación, coagulación y reconocimiento de hormonas. Lípidos. Los lípidos se conocen también como grasas. Son sustancias hidrófobas, insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares como el éter, el cloroformo o el benceno. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Funcionan como reservas energéticas de la que se obtiene más energía que de los carbohidratos. Los encontramos en grasas y aceites, ceras, colesterol y otros esteroides. Los lípidos se dividen en lípidos simples, lípidos compuestos, esteroides. Lípidos simples. Solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los aceites, grasas y ceras. Su función es de reserva energética. Muchas de las grasas naturales se forman de la unión de una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos y se llaman triglicéridos. Muchos de ácidos grasos tienen 16 a 18 átomos de carbono por molécula. Los ácidos grasos pueden ser saturados si los enlaces entre los átomos de carbono de su larga cadena son sencillos, o insaturados si existe algún doble enlace entre ellos. Forman grasas y ceras que forman cubiertas aislantes que protegen piel, pelaje, plumaje, hojas y frutos. Lípidos compuestos. Contienen otros elementos como fósforo y nitrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen un grupo fosfato asociado a un lípido. El grupo fosfato se convierte en la cabeza polar de la molécula que va a ser hidrofílica y las cadenas de ácido graso se convierten en las colas hidrofóbicas. Esta propiedad hace que los fosfolípidos al contacto con el agua se sitúen formando dos capas en las que las cabezas miran hacia el agua y las colas se esconden en medio. Son componentes de la membrana celular. Esteroides. Se componen de 4 anillos de carbono fusionados. Un ejemplo es el colesterol, que es componente vital de las membranas de las células animales y también participa en la síntesis de otros esteroides como las hormonas sexuales femeninas y masculinas, o la aldosterona, hormona que controla los niveles de sal. Funciones y características de los lípidos. Reserva. Constituyen la principal reserva energética del organismo. Estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas citoplasmáticas y de los orgánulos celulares, fosfolípidos, colesterol, glucolípidos, etc. Transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de utilización o al tejido adiposo, almacenaje, se realiza mediante la emulsión de los lípidos por los ácidos biliares y los proteolípidos. Reguladora. Las prostaglandinas, algunas hormonas y las vitaminas liposolubles tienen naturaleza lipídica y actúan regulando importantes funciones fisiológicas. Protectora. Como el tejido adiposo subcutáneo, panículo adiposo, que actúa como aislante térmico, especialmente importante en animales que hibernan o viven en ambientes fríos, o la grasa que se encuentra alrededor de algunos órganos esenciales como el riñón. Específicas, como los pigmentos fotosintéticos encargados de absorber la luz. Proteínas. Son moléculas muy grandes formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos. Un aminoácido contiene un carbono central al que se une un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo radical. Hay 20 aminoácidos diferentes que forman parte de los seres vivos. La diferencia entre ellos está en el grupo R,
Con esos 20 aminoácidos se forman todas las proteínas que hay en la naturaleza. Cada organismo produce varios cientos de proteínas características de su especie. De acuerdo a su forma, las proteínas pueden dividirse en dos clases: proteínas fibrosas y proteínas globulares. Proteínas fibrosas. La fibroína es producida por insectos, sobre todo por las arañas y el gusano de seda. El colágeno constituyen el componente proteico principal del tejido conectivo. La queratina. Puedes encontrarla en las uñas, garras, pico, pezuñas, cuernos, pelo, lana y en la capa externa de tu piel. La elastina. Le proporciona elasticidad a tu piel y a los vasos sanguíneos. Proteínas globulares. Enzimas, hormonas. Muchas de estos componentes son proteínas capaces de regular muchas funciones celulares relacionadas con el metabolismo y la reproducción. Ejemplos son la insulina, el glucagón y la tiroxina. Proteínas transportadoras y receptoras de membrana, por ejemplo, la hemoglobina. Proteínas transportadoras de triglicéridos, ácidos grasos y el oxígeno en la sangre. Inmunoglobinas o anticuerpos son glucoproteínas que reconocen antígenos expresados en la superficie de virus, bacterias y otros agentes infecciosos. Proteínas de reserva. Ejemplos de proteínas de este tipo de proteínas son la ferritina, que almacena hierro en el interior de las células. Características de las proteínas. Son constituyentes químicos fundamentales e imprescindibles en la materia viva porque son los instrumentos moleculares mediante los cuales se expresa la información genética, es decir, las proteínas ejecutan las órdenes dictadas por los ácidos nucleicos. Son sustancias plasmáticas para los seres vivos, es decir, materiales de construcción y reparación de sus propias estructuras celulares. Solo excepcionalmente sirven como fuente de energía. Muchas tienen actividad biológica, transporte, regulación, defensa, reserva, etc. Esta característica diferencia a las proteínas de otros principios inmediatos como glúcidos y lípidos que se encuentran en las células como simples sustancias inertes. Funciones de las proteínas. Las funciones de las proteínas en el organismo de los seres vivos son múltiples. Algunas de ellas son hormonales, reguladoras, enzimáticas, defensivas, homeostáticas, contráctil, de transporte, de reserva, etc. Algunas de ellas son: confiere elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en sangre, o la calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Las inmunoglobinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados. Las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre. La actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular. Ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, una molécula de azúcar y un fosfato. En el caso, el ácido desoxirribonucleico, ADN, el azúcar es la desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que forman parte del ADN son bases púricas, adenina y guanina, y las bases pirimídicas, timina y citosina. El ADN es la molécula de la herencia, en el que se codifica la información necesaria para el desarrollo y el funcionamiento de un organismo, siendo el responsable de su transmisión hereditaria. El ADN superenrollado, estructura terciaria, constituye a los cromosomas. Se define químicamente como polirribonucleótidos o polidesoxirribonucleótidos
pues están formados por la repetición de unidades moleculares llamados nucleótidos. Hay dos tipos de moléculas nucleicos, el ácido ribonucleico ARN y el ácido desoxirribonucleico ADN. Estructura ADN, formada por dos cadenas de polinucleótidos que se unen mediante puentes de hidrógeno. Están la primaria, secundaria y terciaria. Primaria, secuencia de nucleótidos encadenados. Secundaria es una estructura en doble hélice. Terciaria se refiere a cómo se almacena el ADN en un espacio reducido para formar los cromosomas. ARN es un polinucleótido cuya función principal es servir como intermediario de la información que lleva el ADN en forma de genes y la proteína final codificada por esos genes. Cada tipo de ARN es codificado por su propio gen. ARN mensajero representa el 5% del total de ARN de la célula. Es el encargado de copiar la información genética contenida en el ADN y trasladarla desde el núcleo celular hasta los ribosomas, en el citoplasma, donde se produce la síntesis de proteínas. ARN de transferencia. Se encarga de leer la información que posee el ARN mensajero, de acuerdo con ella, situar los distintos aminoácidos en el lugar adecuado para constituir una cadena polipeptídica. ARN ribosómico. Es la clase de ARN más abundante en todas las células, 80%, y tiene gran importancia en la constitución de los ribosomas, pero no se conoce demasiado bien su función. ARN heterogéneo nuclear. Localizados en el núcleo, representan diferentes tamaños. Es el precursor de los ARN mensajeros, en los que se transforman tras un proceso de maduración que implica la eliminación de secuencias de nucleótidos no codificantes. Cuando una célula se va a reproducir, necesita duplicar su información genética. Al proceso de copia mediante el cual se forma una nueva molécula de ADN se le llama replicación. Este proceso se realiza en 3 pasos. Primero, la enzima helicasa rompe los puentes de hidrógeno que unen las dos cadenas de la doble hélice de ADN. 2. Cada cadena va a servir de molde para que en ella se coloquen nucleótidos y se forme una nueva cadena complementaria. La enzima ADN polimerasa empieza a colocar los nucleótidos que responden a la secuencia de la cadena de ADN, guanina, citosina, adenina, timina. Los nucleótidos de cadena forman puentes de hidrógeno y la molécula toma la forma de doble hélice. Participa la enzima ADN ligasa y se liberan 2 moléculas de ADN. Cada una conserva una cadena original y tiene una cadena nueva recién elaborada. Por eso la replicación de ADN es semiconservativa. Características. Los organismos necesitan información para poder mantener su funcionamiento, elaborar sus componentes, organizarlos en sus estructuras y controlar y regular funcionamiento, ajustándolo a sus necesidades. Esa información que se denomina genética, porque sus unidades son los genes, se utiliza o se expresa mediante la síntesis de proteínas. Para que un organismo pueda contener y utilizar información, es necesaria una molécula capaz de almacenar información, producir copias idénticas de sí misma, ser leída expresando su información. Funciones del ácido nucleico. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos duplicación del ADN, expresión del mensajero genético, transcripción del ADN para formar ARN mensajeros y otros, traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN mensajero a proteínas. Muchas gracias.